así de rápido y la siguiente empresa también se está sumando con nosotros. Me refiero a la empresa Dynatrace y está con nosotros Francisco Merino, quien está liderando todo el Cono Sur. Así que tenemos muchas cosas que hacer. Don Francisco, bienvenido, chileno. Tenemos todo junio para trabajar sin problema. Así que aquí está. Muchas Su gracias. control. Vamos, el escenario es todo tuyo. Un aplauso para Dynatrace. Me imagino que algunos hacen relación la inteligencia artificial con Terminator, con grandes máquinas que de alguna manera quizás en algún momento nos pudieran liderar. Bueno, les cuento que inteligencia artificial es un concepto mucho más mundano y emocionante que hoy día lo estamos viviendo en distintos rubros, tanto digamos rubros de salud, rubros de minería, retail, banca, entre otros. Ahora, hoy día la inversión que se está haciendo a nivel de inteligencia artificial es mucho más alta. Es decir, partimos con una inversión hace un par de años que está asociada en este caso a más de 189 billones de dólares, pero hoy día la inversión se ha aumentado exponencialmente considerando justamente los nuevos desafíos. Y eso también relacionado con la evolución que existe con todo lo que está ligado a lo que es generación, digamos, sobre inteligencia artificial. Distintos modelos, distintas prácticas, lógicas, entre otros. Es decir, hoy día, en casi cualquier interacción que ustedes realicen, existe la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es el tema acá? Que hoy día esto genera que los distintos equipos que interactúan dentro de nuestra organización empiezan a generar nuevas preguntas o nuevas necesidades, partiendo por los ejecutivos, donde efectivamente ya empiezan a hablar de que todo se va a automatizar, que todo se repara absolutamente automáticamente. En este caso, digamos, que aprende, digamos, dentro de nuestros sistemas, entre otros. Los desarrolladores, que son parte de nuestro ecosistema tecnológico, también empiezan a generarse otro tipo de preguntas y necesidades asociadas, en este caso, a crear justamente ciertos sistemas de manera automática, generar justamente contexto seguro, entre otros. Y por último, las operaciones, que están, digamos, dentro también de este ciclo, empiezan a generar también otras dinámicas que están relacionadas justamente con este ciclo. Es decir, van modificándose las necesidades frente justamente a este desafío de la implementación de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué implica básicamente que hoy día empiezan a aparecer tres grandes desafíos? Donde por un lado tenemos la explosión de complejidad. Si bien el cliente que interactúa con la inteligencia artificial ve todo sencillo, por detrás no es todo tan sencillo. La fragmentación de las herramientas, hoy día no existe solamente una, la interacción que existe dentro de los sistemas puede implicar más de 100 tecnologías distintas sobre solamente un flujo, y también la dificultad para confiar en la IA como tal cuando no se tiene un contexto que me permita a mí tener una respuesta consistente, que esto le llamamos alucinaciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dynatrace como socio de confianza dentro de esta inteligencia artificial? Básicamente apunta a dos líneas. Por un lado está lo que se llama operaciones autónomas, donde yo tomo la complejidad de los sistemas, impulsado justamente con los nuevos requisitos que se generan sobre la observabilidad, que es poder entender qué sucede dentro y esto automatizarlo. Y por otro lado tenemos otro concepto que tiene que ver con Agentic AI como tal, que son todas las iniciativas de AI que de alguna manera están estancadas por falta de visibilidad y justamente que me generan al final del día más problemas que soluciones. Porque hoy día el problema no está en los agentes. Hoy día yo puedo consumir distintos tipos de agentes desde el punto de vista de modelos de IA. El gran problema que hoy día existe está basado tanto en el sistema que yo he desarrollado, en la seguridad que yo debo manejar dentro de los datos sensibles, en la escalabilidad operacional del punto de vista, digamos, de los distintos requerimientos que se van generando. Hoy día ahí está el desafío. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dynatrace? Es, entendiendo que tenía un contexto único como plataforma,
empezó a generar justamente un sistema que me permita, a través de, también impulsado por estas IAs, generar, digamos, este concepto de operaciones autónomas, donde yo pueda justamente adoptar, en este caso, los requerimientos, la creatividad que se requiere dentro de los negocios, eliminar esta incertidumbre que se genera, digamos, dentro de del consumo de modelos de IA, pero con un concepto específico que tiene que ver con determinístico. ¿Qué significa determinístico? Que fue diseñado con este propósito. Ya no hablamos simplemente de hacer una consulta y buscar datos dispersos y tener, digamos, respuestas inconsistentes. Hablamos de utilizar la IA para efectos de que yo tenga la capacidad que a través de datos contextuales y relacionados yo tenga la respuesta a las preguntas que yo me estoy haciendo. Entonces, eso genera una evolución, donde la evolución parte, digamos, de operaciones reactivas a hoy día un concepto que se llama operaciones autónomas, donde yo tomo las mejores características del punto de vista de observabilidad, es decir, la capacidad de entender métricas, trazas y log, entender el concepto de inteligencia hipermodal, donde yo no solamente comprendo y actúo sobre los datos, sino que también entiendo cómo se relacionan. Y esto me va a permitir a mí ejecutar acciones de manera automática consistentes a través de, digamos, de estas operaciones autónomas. Ahora, esto se basa básicamente en tres tecnologías como tal. Dynatrace tiene tres pilares de tecnologías. Por un lado tenemos un concepto que se llama Grail, que es un gran data lakehouse que permite procesar de forma paralela millones de datos. Lo importante aquí es que no es un repositorio de archivos, es un data lakehouse que me permite a mí relacionar estos datos, contextualizarlos y tener la granularidad necesaria para justamente hacer las consultas específicas que yo requiero. Por otro lado, tecnologías como Smartscape me permiten no solamente comprender el dato por sí mismo, sino que las relaciones que existen entre un dato u otro, que me permita a mí entrar a un concepto de causalidad, es decir, no solamente comprender si existe algún tipo de anomalía, sino que esta cómo está relacionada con otros. Y hoy día incorporando a lo que se llama Dynatrace Intelligence. ¿Qué es Dynatrace Intelligence? Es justamente las capacidades que me permiten a mí, a través de los datos ya contextualizados, las relaciones, obtener, en este caso, respuestas de manera automática. Y eso apalancado con algo que se llama inteligencia hipermodal, donde yo cubro tres grandes inteligencias. Por un lado, una inteligencia predictiva que me permite a mí comprender las anomalías y su proyección en el tiempo, entender a través de una inteligencia de causalidad las relaciones y dependencias, y por último caso, una inteligencia generativa que me establezca una relación mucho más transparente, sencilla y práctica para el consumo de estos datos. ¿Cómo se ve esto en la práctica, en la realidad? Primero que nada, cuando hablamos de tener contexto, hablamos de saber las relaciones que existen entre cada una de mis entidades. Lo que están viendo ustedes acá atrás, cada punto es un componente o una entidad dentro de mi sistema tecnológico. Cómo se relacionan cada uno de ellos me permite a mí tener consistencia en mis datos. Comprender tanto horizontal como verticalmente cada uno de estos componentes, pasando por mis infraestructuras, por mis servicios, por mis procesos, por mis aplicaciones, las relaciones que existen entre ellos y por consiguiente, si existe algún tipo de problema, cómo cada uno de ellos se relaciona. Saber el flujo de un problema, no solamente cómo se genera un problema, sino cómo este problema va afectando y generando otros nuevos problemas dentro de mi sistema, que me permite al final tomar decisiones. No es simplemente tengo una alerta, es tomar decisiones consistentes, es tener la capacidad de entender no solamente lo que sucede, sino que quién lo causó. Y esto también de la mano de tener la capacidad de explicar esta información de manera clara a cada uno de los usuarios que acceden a estos datos. Ahora, cuando tengo todo esto, cuando tengo estas tres capacidades, empiezo ya a generar algunas casuísticas dentro justamente de distintas áreas dentro de mi organización. Casuísticas del punto de vista de CRE, del punto de vista DevOps, desarrollo,
e inclusive hoy día observabilidad sobre inteligencia artificial. Lo cual, digamos, me permite a mí no solamente comprender cómo yo ejecuto algún programa sobre ella, sino que también cuáles son los componentes de observabilidad que están asociados sobre él. Pero aparece el último componente, que es Daniels Intelligence. ¿Cómo yo aplico inteligencia artificial considerando la potencia justamente de esta contextualización que ya existe, digamos, dentro de la plataforma? Entonces, para eso existen dos grandes dinámicas, donde por un lado tenemos la acción, es decir, cómo yo interactúo de manera directa con la plataforma de manera inteligente, y por otro lado, cómo yo colaboro con la inteligencia de mis datos hacia otras inteligencias que están de manera externa. Donde por un lado, si hablamos de la acción, o hablamos cómo yo accedo a mi plataforma para consumir los datos, hoy día existen asistentes inteligentes dentro de la plataforma, las cuales permiten no solamente decir, ok, tengo un problema, sino que explicártelo de manera, digamos, clara, y así equilibramos el conocimiento de manera interna de nuestra organización. También generar, digamos, recursos que me permitan desarrollar tableros, aplicaciones nativas, todo de manera automática. Es decir, ya no necesito tener la capacidad de que mi equipo se dedique a generar una visual. Yo lo que necesito es que mi equipo sea creativo y empiece a responder las preguntas que yo necesito para tomar decisiones. Y esos agentes también que me permitan justamente trasladar la información de manera sencilla hacia, digamos, las otras áreas. Otro tipo de acción tiene que ver con no solamente consumir la información que yo tengo dentro de mi plataforma para obtener resultados, sino que también tener la capacidad de tomar decisiones en base a distintas condiciones. Me imagino que muchos de ustedes, cuando necesitan tomar una decisión desde el punto de vista de negocio, usualmente no solamente tengo una condición para probar ese flujo que yo requiero. Usualmente tengo más de una condición, donde las condiciones pueden tener naturalezas distintas. Imagínense yo que genero flujos personalizados, donde cada uno de ustedes colocan cada una de las cajitas las diferentes condiciones y después simplemente le digo, analízamelo y entrégame un reporte. Eso hoy día es realidad. Hoy día tú tienes la capacidad de generar flujos con distintas condiciones y a través del traslado, digamos, de Daniels Intelligence dentro, digamos, del sistema, también hacer consultas directas de manera coloquial para efectos de obtener esos resultados. ¿Cómo lo veo en ejemplos prácticos? Imagínense corregir automáticamente fallas dentro de mis aplicaciones, descubrir amenazas, entre otros. Y cuando hablamos de colaboración, es decir, yo tengo una inteligencia que me permita a mí también trasladar mi información a otras inteligencias que ustedes ya estén desarrollando, hablo de inteligencia colaborativa. Imagínense que yo estoy hablando con un chat desarrollado por ustedes, el cual consume información con su forma coloquial, digamos, de consumir los datos y yo de manera directa le proporciono estos datos a tu inteligencia para efectos que conversen entre ellos de manera automática y obtengan un resultado directo. Imagínense que la gente de desarrollo le pide un contexto adicional, es decir, no solamente entender cómo estoy desarrollando el código, sino que decir cómo está funcionando mi sistema, cómo está haciendo la evaluación luego de liberar una nueva versión. Hablamos de inteligencia colaborativa a nivel de desarrollo. Y así yo voy a empezar a ampliar las casuísticas porque ya existe esa capacidad de colaboración. Simplemente me integro a las otras IAs que ustedes estén desarrollando o que tengan algún tipo de acceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos partiendo por la automatización impulsada por esta inteligencia, evolucionando y llegando hasta las operaciones autónomas. Pero ¿cómo es posible hacer todo esto? No simplemente por los datos. Se necesita consistencia y se necesita relación entre mis entidades. O si no, en el caso contrario, ¿qué es lo que genera? Respuestas inconsistentes. ¿Qué es lo que hace Dynatrace? Se enfoca
en lo que le acabo de indicar, en respuestas confiables. Cómo soy capaz de tomar decisión basado justamente en este contexto, pero siempre con la supervisión del usuario, siempre con la supervisión de sus equipos. Es decir, es un trabajo colaborativo entre la IA y el equipo. Y esto, digamos, basado, digamos, en 4 características principales que tienen que ver con una plataforma agéntica, es decir, me permite generar flujos de toma de decisiones sobre mis datos. Una IA confiable que no solamente se enfoque en explotar los datos que tú tienes, sino que la contextualiza. Eso implica que los resultados son consistentes, están relacionados, no son datos dispersos o fragmentados. Da un contexto y calidad a los datos. Es decir, yo tengo la capacidad de enriquecer aún más y mantener esta contextualización. Y por último, sobre, digamos, un sistema que me permita a mí la granularidad para casuísticas mucho más complejas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y lo principal de todo esto es, independiente de la casuística en la cual nos estemos enfocando, ya sea desarrollo, ya sea operaciones, ya sea negocio, es actuar basado en respuestas. Cómo yo tomo decisiones en base justamente o impulsado por esta inteligencia artificial para efectos justamente de hacer las mejoras, tomar decisiones de cómo yo distribuyo, digamos, de manera más correcta a mi equipo, entre otros. Es decir, operar y decidir de manera inteligente. Bueno, eso es Dynatrace. Muchas gracias. Don Francisco Merino, gracias Cuénteme. por estar con nosotros. Dynatrace, primera vez que estamos aquí en un Digital Trends, avanzando en este camino de la inteligencia artificial y la observabilidad. La idea es empezar a trabajar, me imagino, para entenderlo bien, en un proceso como de consultoría y ver bien dónde podemos atacar y qué proceso. Por ahí va un poco el mensaje. Sí. Dynatrace es una plataforma que lo que principalmente, digamos, se enfoca es cómo yo soy capaz de tomar estas ambigüedades o fragmentaciones de mis datos en toma de decisiones. Y eso, a través de impulsado inteligencia artificial, hacer todos los procesos de manera automática. Perfecto. Continuamos la conversación, ¿dónde? Tenemos un stand afuera. Totalmente. Buenísimo. Don Francisco, chileno Gracias. de corazón, nos tomamos la foto de fútbol, ni hablar. No es necesario que se ría de nosotros los chilenos por no ir al Mundial. No es necesario. Yo también quiero bien. La vamos a acusar de bullying contra Chile. Don Francisco. Dale, gracias. Gracias, que estén muy bien.